¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque podemos el día de hoy estar reunidos aquí y podemos estudiar juntos tu palabra. Pues, Padre, gracias por este privilegio, Dios, y este gran regalo de poder conocerte y saber quién eres tú, Dios. Te rogamos que el día de hoy hables a nuestros corazones. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos. Hoy llegamos al capítulo 18 y como es común la palabra nuevamente, siempre nos sorprende, y a pesar de que a veces pasamos una y otra vez por los mismos capítulos, es interesante cómo a veces pasamos por obvio algunos detalles. Vamos a ver el mismo capítulo el día de hoy desde dos perspectivas diferentes. Vamos a iniciar leyendo: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Entonces, como hemos estado hablando, y nuevamente vamos a volver a repetir lo mismo, está sacando Dios a su pueblo de Egipto y está sacando a Egipto de sus corazones. Durante este proceso podemos ver y leer cómo Dios los lleva a diferentes estaciones o diferentes campamentos. La primera parada fue junto al mar Rojo, y entonces vimos cómo su fe fue probada, pudieron atravesar. Después estuvimos viendo cómo después de haber atravesado el mar, ellos se quejan por la falta de agua y llegan a este lugar que es Mara y que habla acerca de la amargura. Vimos cómo cuando aventaron este árbol se limpió todas las aguas y hablábamos de la cruz de Cristo. Después continuó el viaje y llegan a este lugar donde las aguas eran dulces y había palmeras y había reposo. Continuamos en este camino y después veíamos que nuevamente se vuelven a quejar acerca ahora de la comida, y entonces hablamos del maná y cómo Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Más adelante vuelven a quejarse, pero ahora no por el alimento, sino por el agua otra vez. Y entonces Dios le dice a Moisés: toca la piedra, y sale agua. Cuando llegamos a este capítulo, vamos a dejar un poco de lado al pueblo y como que retomamos un poquito de la historia de Moisés. Y aquí a ver si ustedes se acuerdan, porque la verdad me sorprendió cuando leí detenidamente. Aquí vemos que Moisés estaba casado, eso ya lo sabíamos. Sabíamos que tenía un hijo, lo leímos en capítulo 4. Nos sorprende de repente pues el otro hijo que no estaba en el primer relato, y lo interesante es que su esposa no estaba con él. ¿En qué momento se separa su esposa de Moisés, la esposa de Moisés? Desde el capítulo 4. En un relato sumamente interesante, porque después de muchas quejas o pretextos de Moisés acerca de lo ineficiente, lo inadecuado que él era para el llamamiento, Dios lo envía y Moisés va sumamente contento, enviado por Dios. Y dice que en el camino hacia Egipto, el ángel de Jehová le apareció en el camino y quiso matarlo. ¿Se acuerdan? Y ahí está Moisés, sacado de onda, diciendo: ¿me enviaste o no me enviaste? Y si me enviaste, ¿por qué ahora estás enfrente de mí y me quieres matar?
Y cuando dice el ángel de Jehová, estuvimos hablando que es esta aparición o esta encarnación de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo mismo está delante de Moisés y lo quiere matar a pesar de que le había dado un llamado. Y estando ahí, la esposa de Moisés, Séfora, entiende. No hubo palabras, simplemente entendió cuál era la bronca, cuál era el problema. Dice que saca un pedernal, un cuchillo largo, doble filo, y circuncida a su hijo. Y no solamente lo circuncida, o sea, imagínense, está ahí el ángel, Moisés, agarra al chamaco, le baja el pantalón, le sube la toga, como lo quieras ver, lo circuncida y toma el prepucio y se lo avienta a Moisés enfrente. O sea, como una escena así como de raro, ¿no? Y le dice, me eres esposo de sangre. A causa de circuncisión me eres esposo de sangre. Y es un evento bastante raro, que ahora cuando llegamos a este capítulo entendemos que produce la separación de Séfora y de Moisés. Moisés, sacado de onda como que ¿qué está pasando? Y Séfora entiende cuál era el problema. Hay algunas explicaciones de los teólogos por qué Séfora no, bueno, más bien por qué Moisés no circuncidó a su hijo cuando era un mandamiento, cuando ellos sabían que sucede este evento, es que tanto Séfora como Moisés sabían acerca de la circuncisión, pero no quiso Moisés. Una de las tantas explicaciones es porque Séfora, al ser de otra nación, para ella podía haber parecido bárbaro por sus palabras esta práctica de los judíos. Y se negó a que Moisés circuncidara a su hijo. Le dijo, no, ¿sabes qué? Está bien que tú andes en tu rollo con Dios, pero como con mis hijos no te metas, ¿no? Escucha como un eslogan. Pero con mi hijo, ¿no? Y entonces se le aparece Jehová y entonces Séfora entiende que sí, tenían que circuncidar. Y se enoja y se ofende o se molesta a tal grado que sucede una separación. Y pasa pues algunos meses hasta este punto y vamos a leer el día de hoy acerca de esta reconciliación o este empezar. Bueno, vamos a leer capítulo 4 para que vamos a regresarnos capítulo 4 de Éxodo, nada más esta pequeña porción. Y recordar lo que estuvimos hablando en ese tiempo. Capítulo 4, en el versículo 18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de... Llegamos al versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, cuando estábamos viendo eso, describíamos cómo es importante que podamos percibir un llamado, es importante que podamos servir, es importante caminar, pero que no olvidemos que para Dios no es algo como entre tú y yo, sino para Dios es todo o nada. Y cuando nosotros tenemos familia, cuando tenemos posesiones, dice, es que es todo. No puede haber áreas de tu vida que le digas a Dios, no, es que en esto no te metas, esto es privado, Dios, esta puerta no me la abras. No, es todo. Después, nosotros veíamos esa segunda repetición de Séfora, de esta frase, dice, a la verdad, me eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y quiero que hoy podamos retomar desde aquí. Cuando nosotros la semana pasada leíamos acerca de Amalek, veíamos que es un prototipo de la carne y leíamos cómo Dios al pueblo, antes de poder introducirlo,
necesitaba presentarles la lucha que él tenía con la carne. De la misma forma, al que sirve a Dios, antes de servirle le presenta la lucha con la carne. Y eso simbolizaba la circuncisión, el estar apartado. Más adelante nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que Dios dice que la circuncisión es la de corazón. Y entonces nosotros debemos aquí recordar cómo antes de servir a Dios, antes de poder involucrarnos, antes de caminar, debemos de entregar todo a Dios. No puede haber áreas de nuestra vida en las que nosotros no estén rendidas a Dios. Pero quiero que notes la segunda frase. Ahora me eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Séfora no quería que esto pasara por sus hijos. Ella no quería y Moisés accedió. Y esto resultó en que Dios lo tuviera que detener y le dijera, no vas a dar un paso más, a menos que hagas todo lo que te he pedido. Y sin santificación no hay caminar. Cuando leemos el libro de Mateo, encontramos algo muy interesante en el capítulo, ayer veía esto con nuestros hermanos del sur. Cuando llegamos al capítulo 2, encontramos este relato de cuando los magos van a visitar a Jesús ya en su casa. Después de que los magos llegan a casa y regresan por otro camino, Herodes se enoja mucho y manda matar a todos los niños, ¿se acuerdan? Y se cita una porción de la escritura que está en Jeremías, que dice, ay de Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Y entonces les decía cómo la noche de paz, noche de amor, se transformó en noche de llanto y lamentación. No hubo paz, no hubo tranquilidad, sino hubo dolor, porque miles de niños fueron asesinados en ese momento, miles. Y entonces cuando nosotros leemos esto decimos, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero cuando Cristo es introducido al mundo, al mismo tiempo muchos mueren. Cuando nos regresamos un poquito más en esa cita y vemos la historia de Raquel, cuando Raquel da a luz a su hijo, incluso a Benjamín le ponen primero Benoni, ¿qué quiere decir o está relacionado con la muerte de Raquel en el nacimiento? Entonces, cuando estudiamos Génesis, vamos a llegar a un punto, perdón por la vuelta, pero cuando vimos en Génesis, veíamos que donde hay vida, forzosamente debe de haber muerte. Y cuando Cristo es introducido al mundo, en una señal, la muerte acompaña esto, siendo lo mismo que sucede en nuestra vida. No puede haber una convivencia entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y donde viene vida, tiene que haber muerte. Tiene que haber forzosamente muerte. Ahora, por otra parte, esto sigue siendo verdad. Cuando muchos padres, muchos hermanos, mucha familia, al ver, así como Raquel, a sus hijos entregados a Dios, a su familia entregada a Dios, ver el conflicto que produce esa guerra entre el pecado y la carne, la carne y el espíritu. Y es lo que Pablo cita cuando dice que de esa tristeza no hay que arrepentirse, porque lleva al arrepentimiento. ¿Por qué estamos haciendo todo eso? Porque cuando llegamos a Éxodo, nosotros leemos cómo había que empezar el caminar en Cristo, pero la circuncisión era un requisito. Sabemos que ahora es la de corazón, santificación, una entrega a Dios. Y eso implica muerte, sangre, primeramente de Cristo, pero también una muerte en nuestra vida. Algo tiene que cambiarse. Y algunos de nosotros nos resistimos a que Dios toque algunas áreas, o que toque a nuestros hijos, o que toque a nuestro esposo, a nuestra esposa, algo en nuestra familia, en nuestras finanzas, nuestro tiempo. Y Dios dice, no puedes continuar. Ahora, a partir de aquí, Séfora se separa de Moisés. Y ahora si llegamos al versículo 18. Y cuando estábamos leyendo el versículo 18, según bastantes teólogos y comentaristas,
el producto de esta separación fue este evento. ¿Y qué sucede? Después de que escucha lo que Dios había hecho, cómo la mano del Señor había actuado sobre Moisés y sobre el pueblo, Yetro trae a su hija y a los hijos de Moisés y nuevamente sucede esta reconciliación. ¿Qué hubieras hecho tú? Es que me gustaría que ojalá pudieras el de hoy imaginar. Tienes a esposo, familia. Y hay algo que esta familia, esposo, esposa, hijos, no quieren acceder. Porque implica la muerte de algo para ellos, un sacrificio. Y Dios se lo quita por la fuerza. No es tanto por la fuerza porque de por sí le pertenecía, pero bueno, vamos a usar esa palabra, por la fuerza. Y se frustran. Y entonces llegas al momento de decidir, familia o lo que Dios te pidió. Se vuelve complicado cuando acabas de tener unos hijos. En este caso, por ejemplo, tu mujer está enojada, tu hijo está sangrando y tienes ahí un pedazo de carne en el piso, ¿no? Se vuelve complicado esta situación familiar. Pero vemos que al paso del tiempo no nos describe qué es lo que sucedió, lo que pasó en la mente de Moisés. Pero al paso del tiempo, Dios trató con la familia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Jesucristo describe lo siguiente: el que no dejare padre, madre, hermano, esposa, esposo, hijos, por causa de mí no es digno de mí. No en todos los casos, no en todas las circunstancias, no a todos les pide esto. Pero si a ti te lo pide, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque puedes tomar la decisión de Moisés. Y quiero que notes que Moisés tuvo que enfrentar las circunstancias, la incertidumbre de estar lidiando con el faraón, con un pueblo necio, milagros que él no conocía, y al mismo tiempo, mi esposa y mis hijos no están. Pudo haber dicho no, me voy con mi esposa, voy a bajarle el coraje y ya veremos cómo. Y seguramente otro nombre hubiera aparecido aquí, pero Dios hubiera hecho su obra. Llega este momento en el que su esposa regresa. Y ahora se nos describe el nombre de los dos hijos. Uno que quiere decir, o describe forastero en tierra forastera. Y otro, un nombre bonito, Eliezer, que es Dios ha sido mi ayuda. Y entonces empiezan a platicar acerca de todo lo que había sucedido, cómo Dios había librado a través de la mano de Moisés los egipcios. Dice, Yetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. ¿Qué habrá sentido Yetro como papá de Séfora? Este cuate es un vago, le di mis ovejas. Y ahora no puede ni siquiera cuidar de mis nietos, no puede cuidar de mi hija. Pero pasó el tiempo y ahora él mismo tenía un testimonio de cómo ese sacrificio en lo familiar había producido gloria a Dios. Ahora conozco, versículo 11, que Jehová es más grande que todos los dioses. Recuerda, porque Madián tenía otros dioses. Porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Cuál es el problema inicial? Un matrimonio compuesto por dos personas con dioses diferentes, perspectivas diferentes, tanto culturales como espirituales, como acerca de la vida. Séfora tenía sus dioses, Moisés tenía a Jehová. Para Séfora era bárbaro que un Dios pidiera quitar el prepucio de un niño como un símbolo únicamente de santidad. Eso es de bárbaros. Llega el momento en el que alguien tiene que ganar en la discusión y gana Séfora. Y caminando así,
Dios dice, no gano Séfora, gano yo. Entonces, piensa en esto. Cuando en tu alma, cuando en tu espíritu, cuando en ti existen dos partes, una sometida a Dios y una no sometida, tarde o temprano se va a dar este conflicto en el que ambas partes quieran reclamar su botín y una va a ganar. Si gana el espíritu, qué bueno, pero cuando gana la carne, vas a seguir caminando y Dios te va a decir, no va a ganar, porque mío eres tú. Y entonces aquello que debió haber sido entregado, porque te ama, Dios lo va a requerir de ti, tarde o temprano. Porque recuerda, estamos hablando en base del amor de Dios. No es un Dios enojado, no es un Dios que quiera como, ahora te amuelas, no. Él, si tú quieres caminar, si tú quieres servirme, no podemos hacerlo en estos términos. Porque tarde o temprano caminar de esta forma te va a matar. Va a producir muerte en ti. Y no la muerte que queremos de la carne, sino la muerte espiritual. Pero hey, tarde o temprano, vamos a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 31, perdón. Jeremías 31. Cuando llegamos al versículo, me parece que es el 15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Describe este conflicto donde viene la vida, debe de haber muerte. Así ha dicho Jehová, lee el 16. Reprime del llanto tu voz, no llores, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. 17, checa. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, fui castigado como novillo, indómito. Y es hermoso, escúchalo. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Dice Dios. ¿No es niño en quien me deleito? Dice Dios. Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Entonces, vemos que todo esto que Dios estaba haciendo con el pueblo, Dios dice, esto no se queda así. Esto no se queda en dolor, no se queda en lamento, pero tienes que llegar al punto en el que digas, conviérteme, me convertiré. Y Dios dice, tu dolor me duele, pero lo necesitas. Cuando vemos en los evangelios a Jesucristo siendo avisado por María y Marta, hey, tu amigo Lázaro está enfermo, ven rápido. Y Jesús dice, me voy a esperar aquí hasta que se muera. Y entonces deja pasar unos días hasta que Lázaro se muere. Y cuando llega ahí, está el lamento, está el lloro, y Jesús sabía que él lo hizo morir, o lo dejó morir. Jesús sabía que lo iba a resucitar, y aún así lloró. ¿Por qué? No por desesperanza, sino porque él se conmovió por el dolor de los que amaba. Y quiero que entendamos que aún en esta muerte que tiene que traer a ciertas áreas de nuestra vida, Dios se duele. Dios no está indiferente a nuestra reacción. Pero ese dolor para Él no es una barrera para no obrar su voluntad y sus buenos planes en nuestra vida. Y aquí estamos, con Moisés, habiendo dejado aquello que Dios le pidió que dejara, aunque sea por un momento, dando gloria a Dios y dando cuenta de todo lo que había hecho. Y su suegro, que era sacerdote de Madián, sacerdote de otros dioses, dice, ahora entiendo
que Jehová es Dios. Qué testimonio que inicialmente no había entendido, que inicialmente a lo mejor les pareció difícil, que les parecía bárbaro. Ahora dice, entiendo que Jehová es Dios. Y no solamente eso, sino que toma sacrificio y ofrece a Jehová. Sacerdote antes de Madián y otros dioses, y ahora ofreciendo sacrificio a Jehová. Queridos hermanos, podemos y debemos llegar al punto en el que dejemos aquello que nos está pidiendo. No va a ser fácil y se vuelve más complicado cuando la familia interviene, pero necesitamos decidir. Bueno, eso por una parte. Pero hoy también estaba reflexionando en la mañana. No tiene de malo, y digo, es algo padre y es algo que enseñamos, que es importante que podamos obtener una aplicación. Hoy básicamente fue lo que estuvimos ahorita haciendo. Pero no quería que dejáramos de lado la simplicidad de la palabra. A veces se puede convertir en un esfuerzo así como, a ver, ¿qué significa esto? ¿De qué me está hablando a Dios? Pero a veces la palabra simplemente hay que disfrutarla, leer y llegar al punto de ver nada más a Cristo. Entonces, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que vimos y juntar algunos otros versículos, porque no quiero que perdamos de vista eso. Primer punto que me gustaría recordar. 16. Dios da el maná. El maná era algo físico, algo tangible. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos el cumplimiento que Dios dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está describiendo? El nacimiento de Cristo. La venida de Cristo a este mundo. Continuamos leyendo. Y cuando llegamos al capítulo 17, ¿qué es lo que nosotros vemos? El agua de la roca que fue golpeada para que el pueblo no tuviera nunca sed jamás. ¿Qué es de lo que estamos hablando? La crucifixión. Cuando Cristo es golpeado por nuestros pecados, por nuestros dolores, por nuestros lamentos, y en Él llevó todo, nuestro pecado, y dijo, consumado es. Llegamos al versículo 17 también, pero la segunda parte a partir del versículo 8. Y vemos la guerra con Amalek. Y nosotros vimos esta imagen de Moisés y estos dos valientes con él. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo después de la crucifixión? Nosotros vemos a Cristo resucitado en las nubes y a la diestra del Padre. Hablamos de la oración intercediendo por nosotros. Entonces vemos el nacimiento de Cristo, la crucifixión de Cristo en una imagen y la resurrección. Ahora llegamos a este punto, la verdad para mí me pareció bastante fascinante. Recuerden que cuando hablamos de Moisés, Josué es un prototipo de Jesucristo, pero Moisés es un prototipo de Dios, porque simboliza la ley. Entonces nosotros vemos aquí a Moisés, que es un prototipo de Dios, y después nosotros vemos a un sacerdote gentil traer a Séfora, que es la esposa de Moisés. En el Nuevo Testamento, bueno, más bien en el Antiguo Testamento, la esposa de Jehová siempre es relacionada con Israel. Ojalá te acuerdes de eso. Y la esposa de Cristo es la iglesia. Entonces, Séfora describe a Israel. Entonces, después de la resurrección, vemos descrito este momento que está sucediendo y que va a continuar durante todavía un tiempo, en el cual Israel, la nación como nación, rechaza a Jehová, porque lo vimos en Corintios. Los griegos piden sabiduría, los judíos piden señales, y dice, para los judíos tropezaderos, ¿qué es esto de la cruz? ¿Cómo un Mesías que muere? Esto es bárbaro, esto es sangre. El Mesías debe de reinar glorioso, no debe de morir. Y entonces nosotros vemos aquí la imagen de la nación de Israel y vemos estos dos hijos que tienen aquí. Uno que ambos describen el fruto de esta actitud. Y entonces uno forastero en tierra de forasteros. Vemos
la representación de la diáspora. Y al mismo tiempo, Eliezer, que es un paralelo con el Espíritu Santo. Jehová ha sido mi ayuda. Y durante todo este tiempo que han vivido o que vivieron hasta al 49, alejados o fuera de la nación de Israel, el Espíritu Santo siempre estuvo con ellos, hasta el día de hoy está con ellos. Pero lo interesante también es poder ver la imagen esta del sacerdote gentil, trayendo tanto a la esposa como a los hijos. Y nosotros recordemos, en el Nuevo Testamento vemos que Dios va a utilizar a la iglesia, a nosotros que somos reyes y sacerdotes para él, gentiles, para traer a celos al pueblo de Israel y que se vuelvan a Cristo. Entonces vemos esta imagen aquí de nosotros, de la nación de Israel. Ahora, vemos todo este relato, cómo se describe todo lo que Dios había hecho, y llegamos a la última parte. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y entonces nos adelanta mucho tiempo en la historia, algo que nosotros leímos en Isaías, que habla acerca del reinado milenial, cómo cuando llegue ese momento y establezca Cristo su reinado durante 1000 años, traeremos sacrificios. Y uno dirá, bueno, no, que los sacrificios ya se habían acabado, por supuesto. No para expiación de pecados, no para redimir nada, sino como un recordatorio de que Él reina. Y entonces eso lo leímos en Isaías y podemos ver esta imagen hermosa. Vemos a Aarón, vemos a Moisés, vemos al suegro, a toda la familia, la representación de la iglesia, Israel, Cristo en ese momento. Entonces, no quería que pudiéramos perder de vista esto que hemos estado viendo y el qué espiritual de cada uno de eso. Regresando al capítulo. Versículo número 10. ¿Lo puede leer alguien? Cuando leemos este versículo, es una buena forma para poder terminar esto. Nosotros vemos descrito aquí esta reunión que se produjo por una primera separación, un sacrificio que Moisés tuvo que tomar. Estuvimos leyendo acerca de quejas del pueblo, pero algo que debe de quedar delante de nosotros en toda esta historia es: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Muchas cosas sucedieron durante este periodo de meses, pero Dios cumplió sus promesas. Todo lo que dijo, eso se cumplió. Y queridos hermanos, hay muchas circunstancias colaterales a nuestro caminar con Dios. Hay pérdidas, hay cambios. Pero si algo podemos estar seguros, que es lo que estuvimos viendo el domingo, que el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Y que sus promesas son verdaderas. Y que Él va a hacer lo que se ha determinado en nuestras vidas. La pregunta es para nosotros, o la pregunta está en si vamos a resistir o vamos a caminar por esa puerta estrecha. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo que podemos pasar leyendo la palabra. Padre, te suplicamos que nos ayudes a caminar, que nos ayudes a ser dóciles a tu voz. Te bendecimos, Padre eterno. Amén.